Amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, me alegra nuevamente estar con ustedes. Qué linda la escuela dominical esta tarde, les esperamos 4 de la tarde. Hemos también venido aprendiendo y los niños, papás, no se olviden de conectarse para que sus niños sigan aprendiendo la palabra. Bueno, el panorama que venimos haciendo en un estudio muy rápido de la Biblia, no estamos en un seminario de teología, de pronto para los pastores que han escuchado, líderes, estamos haciendo un recorrido panorámico de la Biblia y nos encontramos ya en el primer libro de Reyes y ya vemos cómo el reino Israel fue dividido. La palabra que fue profetizada a Salomón y que fue dada a el profeta Ahías, a Jeroboam, se cumple. El reino es dividido por el pecado de Salomón. Es así como ya nos encontramos con un rey que gobierna el reino del norte, que es Jeroboam, y nos encontramos con el rey que gobierna el reino del sur, en este caso Roboam, el hijo de Salomón. Bueno, como ya vimos, fue dada también una profecía hacia Jeroboam tremenda acerca de que toda su familia sería exterminada. Los hombres que mueren en la ciudad, dice que se lo comerían los perros y los que mueren en el campo, las aves, no serían enterrados. Para el reino del sur, entonces, el Señor sigue insistiendo, porque recordemos que un hombre de Dios, ¿no? Veíamos el domingo pasado, dio una profecía que se levantaría un rey con nombre propio, Josías, y que exterminaría a todos aquellos, a los profetas que hicieron sacrificio contra el Señor, hicieron sacrificio de idolatría. Bueno, aquí nos encontramos con este Roboam, ya a finales, como les digo, siempre lo que vamos a mirar, cuando usted lea el libro de Reyes a partir del capítulo 14, usted se va a encontrar con que habla de un rey y dice, en el año 18 del rey Jeroboam, por ejemplo, entonces vino el rey tal, que duró 3 años. Entonces está hablando que cuando estaba el rey del norte, en el rey del sur se nombró un nuevo rey, o al contrario, cuando estaba un rey en el sur se nombraba un nuevo rey en el reino del norte. Así es como usted debe interpretar la palabra y como muchos profetas profetizaron tanto para el reino del norte como para el reino del sur o para los dos reinos. Vamos a ir encontrándonos esto en la escritura. Bien, Roboam entonces se encuentra ya, recordemos que hizo todo lo peor, él erigió lugares altos por donde pudo y llevó al pueblo también a que adorara a la diosa Aserá. Y acá entonces vemos que ya Roboam muere y dice la palabra, siempre cuando termina un rey, la palabra menciona que como está escrito, y todos estos hechos y como está escrito en el libro de las Crónicas. Las Crónicas es el siguiente libro en donde efectivamente allí está escrito los hechos y acontecimientos que hicieron cada uno de los reyes, tanto del norte como del sur. Bien, después del rey Roboam, entonces estaba gobernando en el norte Jeroboam, seguía gobernando porque Jeroboam, recordemos, reinó como por 40 y pico de años, y la palabra nos dice que en el año 18 de Jeroboam, en el reino del sur, entonces fue nombrado el hijo de Roboam, Abías, no el Abías de Jeroboam, es como decir Marta. Marta, pueden haber muchas Martas o puede haber muchas Linas, pueden haber muchos nombres. Entonces en este caso este Abías era de parte de Roboam. Entonces es nombrado rey, dice que solo tuvo 3 años en su reinado, y aquí nos encontramos con que este rey Abías inicia en el reinado de Jeroboam en el 18. Entonces duró 3 años apenas. Igualmente habla acerca de su madre Macá. Esta mujer también idólatra. Él no hizo lo contrario, hizo la idolatría, adoró a la diosa Aserá, hizo todo lo que tiene que ver con la idolatría, y su reinado fue muy corto. Siempre la palabra menciona que tanto en el reino del norte como del sur, y lo dice así, tanto el rey de Jeroboam como Roboam siempre fueron enfrentados, se enfrentaron las familias, había una guerra interna de los israelitas.
en general del pueblo de Israel, el reino del norte y del sur se enfrentaban constantemente por lucha de poder, por lucha de territorio. Acá entonces ya vemos que Abías muere y lo sucede su hijo Asa. Entonces su abuela Macá, entonces ya viene acá, menciona así la palabra. ¿Por qué la mencionamos? Porque Asa viene a hacer todo lo bueno, dice la palabra, que Asa hizo lo bueno frente a los ojos del Señor, y que él quitó, dice, todo el lugar alto que erigieron, y dice que incluso quitó del reinado, porque Macá había sido nombrada como la reina, y dice que Asa le quitó el reinado. Y esta mujer idólatra dice que incluso se había hecho una imagen de Aserá supremamente escandalosa, me imagino gigante, una imagen de yeso en donde que todos adoraban, y dice que Asa la mandó derribar. Así que fue como también él cumplió las ordenanzas, cumplió las leyes de nuestro padre, de la ley que él tenía. Y allí entonces vemos como un hombre sí se levanta a hacer lo bueno. Y nuevamente menciona la palabra que el reino de Jeroboam y de Asa, en este caso, siempre estaban en contienda. Pero acá la palabra menciona ya otro rey, a Basá, lo menciona. Más adelante ya les voy a hacer la introducción de Basá, que era del norte, sucedió a Jeroboam. Y acá vemos cómo Asa entonces se encontraba haciendo las cosas como correspondían a los ojos del Señor, pero siempre levantó guerra contra Basá, que era el del norte, y él incluso estratégicamente hizo algo. Los sidonios eran enemigos del pueblo de Israel, pero el reino del norte había hecho un pacto con los sidonios y dice que habían alistado la ciudad de Ramá, la habían tomado en guerra hacia Judá y la habían fortificado. En este evento, entonces, Asa, ¿qué hizo? Dice que sacó todo el oro que había en el templo y que tenían, y lo entregó a este rey sidonio y le dijo que hicieran un pacto, como atrás con su abuelo David. Entonces le dice que su bisabuelo, en este caso creo que es así por la línea, pero con David, y que ellos tenían buenos tratos. Recordemos que los sidonios le daban a David madera. Entonces él le entrega este oro y este rey Ben-Hadad está de acuerdo y dice listo, y saca en guerra y sacan el reinado del norte, sacan en este caso a Basá, y dice que allí entonces Asa tomó lugar de Ramá, y dice que sacó a todo el pueblo de Judá para que trajeran todas las piedras, la madera y todos los materiales con que se estaba fortificando Ramá, para fortificar otras ciudades y hacer más fuerte el reinado de Asa. Bien, la Biblia menciona esto, pero dice que él ofreció sacrificio, que él adoró al Señor y todo, pero los lugares altos no los quitó, menciona así la palabra. Y curiosamente menciona algo final para terminar. El reinado de Asa dice que sufrió una grave enfermedad en sus pies, así lo menciona la palabra. Bien, ahora nos vamos con el reinado del norte. Ya aquí hablamos de un rey Basá, pero es que antes de Basá vino otro rey que era el hijo de Jeroboam, y Nabat, recuerden el nombre, solo duró 2 años, y la palabra dice que Nabat hizo lo malo, hizo igual que su padre Jeroboam, y Basá dice que se levantó, no era de la familia de Jeroboam, se levantó y tomó por la fuerza el reinado y mató a Nabat, y dice que mató a toda la descendencia de Jeroboam. Recordemos la profecía que fue dada contra Jeroboam. Se cumple la profecía, porque todos los varones, toda la familia de Jeroboam fue exterminada, fue muerta, y dice que aún todos los amigos fueron muertos para que no hubiera riesgo contra el reinado de Basá. Basá sí duró y gobernó creo que 28 años y estuvo al frente del reino, y siempre tuvo
guerra contra el reino del sur, y en este caso estaba allí Asa, recordemos. Bien, después de que Baasa entonces reina, y dice la palabra que también levantó imágenes, que adoró a la diosa Será, y dice que hizo lo mismo que Jeroboam y cosas tremendas, pero a Baasa también le fue dada una profecía, la misma profecía que le fue dada a Jeroboam, le fue dada a Baasa, y que su familia sería exterminada, que no existiría ningún varón, y todos morirían en la ciudad comidos por los perros, y los que murieran en el campo comido por las aves. Esta es la profecía de exterminio de esta familia por el pecado contra Dios, por su pecado de idolatría. Acá entonces luego vemos ya en el siguiente que toma digamos el reinado, viene entonces de la familia ya vimos que se levanta nuevamente otro rey, y nombran a un Elá, y Elá dice que se levanta, y Elá solo gobierna 2 años, y no hay mayores cosas allí, pero dice que también fue un hombre tremendo, idólatra, y se levantó, pero Elá mató a toda la familia de Baasa. O sea, se cumple nuevamente la profecía. Luego de Elá dice que se levanta, no duró sino 2 años en el reinado, y allí se levanta, dice que uno de los súbditos, uno de los que gobernaba y que llevaba como al frente el mando de los carros de a caballo, o sea, del ejército, un hombre llamado Zimri. Este Zimri mata también a Elá, y aquí también acaba con toda su familia, también un hombre idólatra. Dice la palabra que hizo aún lo peor que pudieran hacer los otros. Imagínense esto, cada vez los hombres son más malos los que toman el reinado del norte, el reinado de Israel. Y dice que Zimri toma esto, pero que en los pocos días no alcanzó ni a gobernar, cuando dice que Israel se levanta Omri, otro del ejército, y dice que él quería ser rey, y se levanta una guerra interna entre ellos, y se levanta otro hombre que querían colocar los israelitas, no a Zimri, sino a otro. Entonces, pero dice la palabra que Omri gana la batalla, y él se perpetúa ahí como rey del reinado del norte. Omri dice que fue un hombre malo, que levantó también idolatría, que llevó al pueblo de Israel a hacer todo lo malo como Jeroboam, y él gobernó de una manera tremenda, no conforme a la palabra de Dios. Acá entonces, después de que Omri muere, entonces dice que su hijo le sucede en el trono. Este nombre sí lo saben ustedes. El rey que tomó nuevamente el reinado del norte fue Acab. Usted sí lo sabe, ¿verdad? Acab también fue un hombre idólatra que levantó estatuas, idolatría hacia la diosa Será. Se casó con una mujer de los sidonios, con Jezabel. La recuerda, ¿verdad? Porque aquí vemos, luego vamos a aprender y vamos a recordar, tal vez porque usted sabe la profecía que vino del profeta Elías contra Jezabel y contra Acab. Bueno, aquí entra el reinado de Acab, y también un tema dice que tremendo, y que como más que los anteriores, dice la palabra, menciona que vino el pecado, y que llevaron a hacer al pueblo de Israel lo malo, mucho peor que lo que hizo Jeroboam. Bueno, aquí terminamos el estudio por el día de hoy, y pues tremendo, triste, ¿verdad? Triste como un pueblo que fue escogido, que tenía la bendición, que Dios les había dado la profecía de bendición, sucumbe por sus líderes, por sus gobernantes, líderes que no tuvieron en poco la palabra. Es tremendo y duro confrontarse con lo que sucede acá, pero no tan lejano como lo que tal vez hoy ocurre en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Un día, una familia que conoce del Señor, personas que conocieron de Dios, se muestran y se tornan totalmente indiferentes, y aún haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Bien, hermanos, la reflexión de hoy: ¿cuántos de nosotros
podemos estar cerca a ser un Jeroboam, a ser un Acab. Hoy nuestro llamado, padres, hijos, insistamos en conocer, escuchar, leer la palabra, ponerla por obra. Hoy tenemos que ser esos líderes para un día entregar la posta que debe ser entregada a nuestros hijos, nietos, y para que el mundo conozca que nuestro Dios es real. Damos gracias a Dios hoy por nuestro invitado en la predicación, nuestro hermano David Pavón. Es un privilegio escucharle. Prepárese también para la alabanza. Con todo nuestro ser adorar al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, por tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos de ti. Ayúdanos. Padre, si estamos enfriándonos, si estamos en un pecado, Señor, oculto, pecado que nos lleva, Señor, a negarte a ti o apartarnos, Señor, de la manada. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús proclamamos tu poder y tu presencia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, familia, espero que podamos pasar un momento increíble en la presencia del Señor, así que despójese de esa pereza, despójese de esas cobijas y vamos a adorar el nombre de nuestro Señor. Bueno, Él es el único que puede librar tu vida del pecado, Él es el único que te puede restaurar, Él es el único que te puede dar vida y vida en abundancia, así que vamos a cantarlo, ¿listo? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Todos, gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, por lo que Él hizo en nosotros, por lo que va a hacer y lo que sigue haciendo. Amén. ¿Qué hizo? Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, sí Señor, y cargaste tú mi cruz. Él dio su vida por nosotros y ahora somos libres, porque Él es el único que puede romper las cadenas de la esclavitud, del pecado, de eso que nos mantiene atrapados. Así que cántalo. Oh, Jesús, te adoro. ¿Por qué? Por lo que hiciste en mí. Vamos a declarar que Él es digno de toda alabanza. Dice: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Fuerte. Digno es el Cordero de Dios. Vamos con tu voz, levántala ahí. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno.
gracia sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar y tú cargaste en esa cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es. Levanta un fuerte aplauso ahí en tu casa, porque Él es el único que pudo librarnos y Él es el único que puede librarte. Amén. Gracias, Dios, por tu inmensa misericordia. Deleítanos, que podamos deleitarnos en tu presencia y deleítanos con tu amor. Amén. Bueno, familia, en esa misma actitud, si realmente usted ahí en su casa tiene algún problema, alguna preocupación, algo que no lo está dejando disfrutar, aún en esta cuarentena tan problemática, realmente puede decírselo a Jesús. Él está ahí, Dios está con usted en este mismo momento, y le declaro para su vida que la presencia del Señor entre en su vida en la mañana de hoy y pueda disfrutar. Vamos a cantar esta canción. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu rodéame en todo tiempo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Así es, familia. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado podrá separarnos del amor de Dios. Así que cántalo con todo tu corazón como una declaración. Tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Solo tú, Jesús, pudiste. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada puede separarnos de ese amor. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado.
tempestad. Díselo ahí en tu cuarto. Oh tempestad, cántalo. Tú estás conmigo, sé que me amas y yo sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Vamos familia, decláralo fuerte con tus propias palabras, dile. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro nombre, no hay otro nombre igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó. A través de Jesús, la presencia misma de Dios ahora habita en nosotros, y a través del Espíritu Santo podemos disfrutar de esa presencia hoy, mañana y siempre. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. Que nadie te quite la seguridad de que Cristo Jesús pagó el precio por ti y ahora tú le perteneces porque eres tu hijo. La Biblia dice, y nos dio potestad de ser hijos de Dios, y ahora podemos llamar a Dios Padre. Muy buenos días para la iglesia Reconciliándonos con Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y siempre deseando que la palabra de Dios esté llegando a cada una de sus vidas, a cada uno de sus hogares. Saludo especialmente a la pareja que Dios ha puesto allí al frente de esta iglesia, al pastor Gregorio López y a su querida esposa Marlene. Queremos que hoy sea un día maravilloso en el que Dios hable a nuestras vidas, porque estamos necesitando la palabra de Dios para cada día, para que nuestra fe no mengue, sino que nos fortalezcamos en esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que trasciende y siempre seguirá trascendiendo, debido a que nada la detiene. Ni siquiera este tiempo, porque el Evangelio no está en cuarentena, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios sigue libre, corriendo, y hoy es una evidencia de ello. Y damos gracias a Dios porque podemos conectarnos, porque seguimos congregándonos. Antes de iniciar en la meditación de esta mañana, vamos a presentarnos ante el Señor y pedir su dirección y pedir que su Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas, enseñándonos. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos a ti que eres el dador de la vida, que eres el Dios que nos da la oportunidad de reunirnos y nos mandas a que lo hagamos, y que nosotros, Señor, somos bendecidos cuando podemos congregarnos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sabemos que se vuelve un refrigerio para nosotros, es el alimento que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, es la respuesta en que encontramos para cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz. Querido Dios, queremos que tú nos enseñes, ya que tú eres el Maestro por excelencia. Queremos que tu Espíritu Santo, a quien has enviado para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que así como nos consuela, también nos enseña, y pedimos que hoy seamos instruidos y enseñados por tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, les voy a invitar a que abramos la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo allí varios versículos
especialmente vamos a hacerlo del 1 hasta el 16. Y vamos a estar leyendo, aquí voy a hacerlo en la Biblia Reina Valera. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 4: Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí a 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Muy bien, tenemos aquí un pasaje maravilloso y súper propicio para esta época que estamos viviendo. El versículo 1 inicia diciendo de esta manera: Entonces Elías, Tisbita era de la región de Tisbe, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Interesante que cuando Elías dice esto, el versículo nos dice que lo dijo a Acab. ¿Y quién era Acab? Acab era el rey que había en ese momento para Israel. Pero ¿qué es lo que Elías dice? Mira que él no dice: vive el rey Acab. No, él le dice al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Normalmente a los reyes se le daba el honor y decía: viva su majestad, en cuya presencia estoy. Pero Elías reconoce al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con esto él estaba diciéndole a Acab: tú eres importante, tú eres un líder, tú eres un rey, pero sobre ti hay un rey que es todopoderoso, al rey que gobierna toda la tierra, el rey que gobierna todos los sucesos del mundo, el rey que quita y pone gobernantes. Ese es el rey en cuya presencia estoy.
Y ante ese rey, Él me ha dado palabra y por eso yo puedo decir que no habrá lluvia ni rocío en estos 2 años, sino por mi palabra. En este versículo resaltamos a Elías reconociendo al Dios de Israel, aunque está ante una eminencia. Él no olvida que es más importante reconocer a Dios que al mismo rey Acab. Vamos a estar viendo unos puntos muy interesantes, unos 5 puntos, que son 5 principios que vamos a extraer de estos 16 versículos. Y es acerca de nuestra fe, es decir, la fe de Elías y la tuya o la mía. Y el primer punto es: mi fe se mantiene al estar atento a la voz de Dios. Dice el versículo 2 de esta manera. Dice así, el versículo 2 dice: vino a él, es decir, a Elías, palabra de Jehová diciendo. Vino a él palabra de Jehová diciendo. ¿Qué fue lo que le dijo? Apártate de aquí, dice el 3, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y el versículo 8 vuelve otra vez y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. En el versículo 2 dice: vino a él palabra de Jehová. Y en el versículo 8 dice: vino luego, es decir, que no es la misma palabra. Vino luego a él palabra de Jehová. Aquí yo encuentro que Dios normalmente está hablando, pero si te das cuenta, Él no le da todas las órdenes a Elías, como lo hizo en los 10 mandamientos, que escribió los 10 mandamientos allí en una sola oportunidad. No, a nosotros nos está hablando una orden a la vez. A Elías le dice: vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Después le dice otra vez: levántate ahora y vete a Sarepta en Sidón, donde una viuda allí. Vemos cómo Dios le está hablando en cada momento. Por eso tenemos que estar atentos, saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Y el principio que extraigo de aquí, de este primer punto, que mi fe se mantiene al estar atento a la voz de Dios, es que hay que estar atentos en todo momento, especialmente en este tiempo de incertidumbre, de escasez. Elías estaba viviendo un tiempo de escasez porque no había lluvia. Lo que hace producir a la tierra es la lluvia, y no había lluvia, había escasez. Y en esos momentos de escasez es cuando tenemos que afinar más el oído. Digo que hay que estar atento a la voz de Dios, especialmente en tiempos de escasez. Digo especialmente porque hay que estar atento a toda hora, pero en estos momentos especialmente hay que estar atento. Elías estuvo atento a esa palabra de Jehová. Como dice en el versículo 2, vino a él palabra de Jehová. Jehová sigue hablando. Él habla en nuestras vidas constantemente. Todos los días tenemos que afinar nuestro oído y saber lo que nos está hablando. El segundo punto que vamos a estar viendo lo encontramos en el versículo 4 y en el versículo 9. El versículo 4, el segundo punto dice: mi fe se mantiene si tengo claro los principios de economía de Dios. Y vamos a ver esos principios. El versículo 4 dice así: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mira esto. Y ahora vamos a ver el 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En el versículo 4 Dios le dice que va a beber del arroyo y que ha mandado a los cuervos que le den allí de comer. A los cuervos. ¿Te das cuenta cómo obra Dios? De manera que nosotros ni nos imaginamos. Los cuervos son conocidos por ser animales que viven en lugares de carroña, donde hay malos olores, donde no son aseados. Pero Dios usa a los cuervos para que le lleven a Elías el alimento. ¿Sabes? Que estoy convencido
que lo que ellos le llevaron a Elías fue comida de rey. No fue cualquier comida, porque Dios no da cosas dañadas. Dios da cosas buenas. Él dice en Jeremías: yo sé los planes que tengo contigo. Son planes de bien y no de mal. Dios siempre da lo mejor. Dios siempre da lo bueno, porque su carácter es ese. Su carácter es que es un Dios bueno, y lo que da es bueno. Dicen los historiadores que posiblemente la comida que estos cuervos llevaban a Elías la tomaban del mismo palacio, tal vez de donde estaba el mismo rey. Son hipótesis, no estoy diciendo que así sea, pero estoy seguro que un Dios bueno no da cosas dañadas. Un Dios bueno no da cosas malas. Un Dios bueno da a sus hijos lo mejor, porque Él dice: si ustedes, siendo padres malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial. Por eso creo que lo que le llevaron estos cuervos a Elías fue una buena comida. Y después, en el versículo 9, le dice: yo he dado una orden en Sarepta a una viuda que te sustente. Dios dio la orden ahora a una viuda. ¿Te das cuenta cómo hace el Señor? Primero le da la orden a unos cuervos. Ahora le da la orden a una viuda. ¿Por qué a una viuda? ¿Por qué no manda Elías a una familia rica que puede tener más recursos? Ese es nuestro Dios. Y nosotros, por eso, no tenemos que despreciar a nadie ni a ninguno. No sabemos a qué persona va a usar Dios para bendecir nuestras vidas en un momento de necesidad. Acuérdate, en este segundo punto estamos viendo: mi fe se mantiene si tengo claro los principios de economía de Dios. ¿Cuál es un principio de economía de Dios? ¿O cuáles son los principios de economía de Dios? Que la fuente nunca cambia. Los canales sí. La fuente nunca cambia. Los canales sí. La fuente es Dios. Los canales son diferentes formas en que Dios provee para sustentarnos. A Elías, inicialmente, podemos identificar 3 canales. ¿Dónde comía Elías inicialmente? En su casa. Pero después lo manda al arroyo para que lo alimenten los cuervos y beba del arroyo. Es decir, que tenía agua abundante. Y los cuervos le estaban llevando carne y pan. Después lo lleva a donde una viuda para que lo alimente. 3 fuentes diferentes. El mismo Dios. Acuérdate, los principios de economía de Dios hay que tenerlos claros. Vamos a ir al tercer punto. Y este tercer punto lo vamos a sacar de los versículos 5 y del versículo 10. Versículo 5 y versículo 10 vamos a extraer este principio. Y el tercer punto dice que mi fe se mantiene al creerle a Dios, y esta fe me lleva a actuar. Mi fe se mantiene al creerle a Dios, y esta fe me lleva a actuar. Leamos los versículos 5 y 10. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Escuchas? Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él pudo escucharla y decir: gracias por hablarme, Dios. Pero no se quedó allí. Él le puso a esta fe de creer el actuar. Por eso mi fe se mantiene al creerle a Dios, y me lleva a actuar. Dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y el versículo 10 dice esto, cuando lo mandó donde la viuda. Entonces él se levantó. ¿Sí ves? No encontramos un Elías protestando, un Elías que escucha y obedece. Esto es muy importante. Estamos atentos a qué nos está diciendo Dios, pero ¿qué vamos a hacer con esa voz que nos da? Con esa orden que nos da. Debemos actuar. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué extraemos de acá? Que Elías está atento a lo que Dios le dice y actúa. El principio aquí, o más bien te voy a hacer una pregunta antes del principio. ¿Qué te está diciendo Dios a ti en este tiempo? ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo a ti? Si yo te pidiera que escribieras
lo que Dios te ha dicho, ¿podrías escribirlo? ¿Podrías escribirme o escribir para ti mismo para que lo recuerdes después de muchos años? Dios en la cuarentena me dijo esto y esto. Yo tengo escrito, mis amados, de lo que Dios me ha dicho en esta cuarentena. Y uno de esos escritos es lo que Él me ha dicho a través de este capítulo 17 del primer libro de Reyes. Ahora, el principio es, debo creer, obedecer y esperar en la provisión de Dios. ¿Quién es la fuente? Acuérdate que veíamos en el principio anterior, el número 2, que Dios es la fuente y la fuente nunca cambia. Entonces debo creer, obedecer y esperar en esa provisión de Dios, quien es la fuente. Vamos a ir al cuarto punto. El cuarto punto lo vamos a extraer de los versículos 6, 10 en la parte B y el versículo 11. Vamos a leer el 6. Dice así. Te voy a decir cuál es el punto número 4. Es, mi fe debe ser práctica. Mi fe debe ser práctica. Versículo 6. Y los cuervos le traían, mira lo que le traían, pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y si se atoraba, bebía agua del arroyo. Suficiente agua tenía. Pan y carne y agua tenía. Eso es en el versículo 6. Vamos a ir a la parte B del versículo 10. La parte B del versículo 10 dice así. El versículo 10 dice así: te ruego que me traigas un poco de agua. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mira, antes bebía del arroyo, ahora en un vaso. Un poco de agua en un vaso para que beba. Y el versículo 11 dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Qué comía en el arroyo? En el arroyo él comía carne, pan y agua. ¿Qué comía después donde la viuda? Comía pan y agua. ¿Sabes qué? Dios le varió el menú a Elías. Por eso, en este punto decimos que mi fe debe ser práctica. Dios le varió el menú a Elías. ¿Y cómo es una fe práctica? Pues que mi presupuesto debe ser ajustado de acuerdo a la realidad. Primero, hay para comer carne, pan y agua. Después le quita la carne, le varió el menú. Esto me lleva a que mi fe debe ser práctica y mi presupuesto debe ser ajustado conforme a la realidad. Punto número 5. La fe verdadera motiva a dar. Vamos a ir al versículo 14. Versículo 14, vamos a leer el versículo 15 y 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces ella fue e hizo. Elías le pidió algo y ella fue e hizo como él le dijo. Y como resultado de ello, comió Elías y comió ella muchos días. ¿Cuántos días? Todos los días que no hubo lluvia, 3 años y medio. Imagínate. Y el 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este punto es: la fe verdadera motiva a dar. Aquí vemos a una mujer necesitada dando de lo poco que ella tiene. Ella había dicho: solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una torta, comérmela con mi hijo y dejarnos morir. Era normal que la gente se muriera de hambre allí, porque había tanta escasez, porque no había agua, que no había producción de la tierra y no había comida. Entonces esta mujer estaba destinada a morirse,
pero en medio de la necesidad de la muerte por no comer, ella está dispuesta a dar. Ella dio. ¿Y qué fue el resultado? Ocurrió un milagro maravilloso. No faltó la provisión, el sustento en su casa. Y el principio aquí es, debo estar dispuesto a dar en medio de la escasez. Los que estamos en congregaciones somos testigos estos días de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Unos no pueden porque se les ha cerrado la fuente de donde ellos estaban haciendo la provisión para sus hogares, pero posiblemente se cerró el canal, perdón, la fuente no, porque la fuente es Dios. Se ha cerrado el canal porque, por ejemplo, no han podido tener cómo salir a trabajar y ha escaseado los recursos. Pero posiblemente tú seas parte de ese canal que Dios quiere usar para bendecir a otros, aunque tú tengas necesidad. Debo estar dispuesto a dar en medio de la escasez. La fe verdadera motiva a dar. Con esto, mis amados, les resumo lo que estuvimos meditando en este pasaje bíblico. Mi fe se mantiene al estar atento a la voz de Dios, es el punto número 1. Y de ahí extraemos un principio. Hay que estar atento a la voz de Dios, especialmente en este tiempo de escasez. Segundo punto, mi fe se mantiene si tengo claro los principios de economía de Dios. Y el principio es, la fuente nunca cambia, los canales sí. Tercer punto, mi fe se mantiene al creerle a Dios y Él me lleva a actuar. Y el principio es, debo creer, obedecer y esperar en la provisión de Dios, quien es la fuente inagotable. Punto número 4. Mi fe debe ser práctica. Mi presupuesto debe ser ajustado a la realidad. Mi presupuesto debe ser ajustado de acuerdo a la realidad. Punto número 5. La fe verdadera me motiva a dar. Debo estar dispuesto a dar en medio de la escasez. Allí tenemos 5 principios, mis queridos, que Dios nos regala para poner en práctica, para usar esto y creerle al Dios Todopoderoso que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por esta palabra y deseo que esta palabra bendiga su vida, la de su hogar, la de toda su familia, y que vuelva a leer este pasaje y medite en lo que el Señor va a hacer con usted durante este tiempo o va a seguir haciendo, porque sé que Él está trabajando. Oremos y démosle gracias a nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios poderoso y maravilloso, quien sostiene nuestras vidas, y no solo nuestras vidas, sino toda la creación a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor amado, porque tú nos llamas a creerte a ti, a estar atentos a la voz tuya, Señor, porque tú nos estás hablando. Señor, a estar atentos para ver qué es lo que tú nos indicas hacer, hacia qué paso tenemos que dar, qué es lo que tenemos que ayudar también. Te doy gracias por enseñarme, Señor, que tú eres la fuente inagotable. Y nos provee no solamente de alimento físico, sino alimento espiritual, porque tenemos al pan de vida, a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al agua de vida, a nuestro Señor Jesucristo. El que comiere este pan no tendrá hambre jamás, y el que bebiere de esa agua no tendrá sed jamás. Gracias, Señor, porque nos llamas a tener una fe práctica, pero también decirnos que una fe verdadera se caracteriza por el dar. Tú diste a tu único Hijo, y gracias por enseñarnos a través de esta lectura que hicimos en meditación, que tú bendices a aquel dador alegre, aquel que ayuda al más necesitado. Gracias, Señor. Dios le bendiga, mi amada congregación. Nuevamente, muchas gracias, Pastor Gregorio López, su querida esposa, su hija Lina, por hacerme la invitación para compartir con ustedes esta palabra que bendice mi vida. Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad.